Senator Bill Cassidy is pitching an alternative to extending the extra Obamacare subsidies that are set to expire at the end of the next month. But some policy experts say his plan won't help those with high premiums. Join us right now with the details is Senator Bill Cassidy. He is the chairman of the Health, Education, Labor and... A las 11:10 de la mañana, una breve frase sacudió el pleno de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Esto está mal. Las palabras, pronunciadas por Jim McGovern, el experimentado demócrata del Comité de Reglas, cayeron como un rayo sobre los republicanos. El efecto fue instantáneo. Las caras hasta entonces tranquilas y altivas de los congresistas conservadores dieron paso al asombro, la incredulidad y la desconcertación. En el fondo, todos sabían que McGovern conocía como pocos los entresijos y los engranajes ocultos de la Cámara. Si señalaba un error, era porque había un error real, grave, embarazoso, y más que eso, un error revelador. Allí, bajo los focos, quedó claro que el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, ni siquiera comprendía en profundidad los mecanismos que debía dominar. Un demócrata le estaba enseñando en directo cómo manejar la institución que había jurado dirigir. No se trataba solo de un tropiezo procedimental, era un colapso simbólico, y lo que lo hacía aún más grave era el contexto. Se trataba de un gigantesco proyecto de ley, acelerado por exigencia de Donald Trump, que quería verlo aprobado antes del 4 de julio. Una urgencia artificial, impuesta por la vanidad y el cálculo político. En su prisa, el Partido Republicano pisoteó sus propios ritos y entregó al Pleno un texto contaminado por un error estructural que eliminaba la única cláusula que permitiría dar marcha atrás en caso de derrota. Sin darse cuenta, crearon una trampa y quedaron atrapados en ella. Durante más de 11 horas, la mayoría republicana permaneció paralizada, sin alternativas. Corregir el problema significaría reconocer públicamente su total incompetencia. Y lo más doloroso, el error era de comprensión básica, digno de un becario sin preparación. El dispositivo ausente impedía al partido interrumpir el proceso legislativo incluso cuando se hizo evidente que la propuesta sería rechazada. Era como entrar en un callejón sin salida, cerrar la puerta tras de sí y tirar la llave. Y eso fue exactamente lo que hicieron. En ese momento, la verdad se impuso de forma brutal. Trump no tenía suficiente apoyo. Mike Johnson no tenía suficiente apoyo. El Partido Republicano no tenía suficiente apoyo. El proyecto patrocinado por el expresidente se encaminaba hacia un colapso público y la tensión se extendió, llegando a la Casa Blanca. La solución improvisada mediante una enmienda fue recibida con escepticismo y repulsa. McGovern, con la firmeza que le caracteriza, planteó la pregunta que ya rondaba la mente de millones de estadounidenses. Si estos líderes no son capaces ni siquiera de redactar correctamente el texto de una cláusula, ¿cómo van a poder llevar adelante un proyecto de más de 870 páginas, repleto de trampas y omisiones? La pregunta flotó en el Pleno como una acusación silenciosa. Pero los demócratas no se detuvieron ahí. Aprovechando la falla revelada, comenzaron a intentar incluir enmiendas que protegían Medicaid y el programa alimentario conocido como SNAP, enmiendas directas, humanas, centradas en la supervivencia de millones de familias. La respuesta de los republicanos: rechazaron todas, una por una. Vetaron el derecho de los más pobres a la alimentación, negaron la asistencia médica a los más frágiles. Cada negativa tenía un rostro. Cada voto en contra representaba a un niño que se iría a dormir con hambre, a un anciano sin cuidados, a una madre que vería a sus hijos enfermos y su despensa vacía. Jim McGovern volvió al micrófono para recordar lo que estaba en juego. Mencionó que más de 100 demócratas habían solicitado una simple enmienda que salvara los programas.
Recordó que, solo en Carolina del Norte, 142.000 ciudadanos perderían, parcial o totalmente, sus prestaciones. Mencionó 5 hospitales rurales amenazados de cierre. Aún así, la mayoría republicana se mantuvo inflexible, bloqueando todo intento de rescate. Ante esto, la diputada Alexandria Ocasio-Cortez subió a la tribuna con un discurso directo. Confrontó las mentiras dichas por Donald Trump, quien había garantizado que el proyecto no afectaría a Medicaid. Sin rodeos, dijo lo que muchos pensaban, o estaba mal informado, o estaba mintiendo deliberadamente. Detalló los verdaderos efectos del texto. Afirmó con claridad que el proyecto provocaría el mayor recorte en la salud pública de la historia de Estados Unidos, dejando a más de 17 millones de personas sin cobertura. Y no se trataba de inmigrantes en situación irregular o individuos al margen del sistema. Eran ciudadanos comunes, trabajadores, jubilados, familias enteras empujadas a la miseria por un gobierno que los trataba como desechables. Ocasio-Cortez, que ya ha vivido la realidad de depender de las propinas, denunció otra perversidad del proyecto: el aumento de los impuestos para quienes ganan menos de $50,000 al año, mientras que los multimillonarios seguían blindados e intocables. Desafió a los republicanos a enfrentarse a sus propias comunidades y explicar por qué renunciaron a la salud y la dignidad popular a cambio de beneficios para los ultrarricos. Calificó el proyecto de pacto demoníaco y no exageró. Era exactamente eso: un cínico trueque para vaciar a la clase media y enriquecer aún más a figuras como Elon Musk y los propietarios del gran capital. El diputado Jamie Raskin, con su acidez característica, fue más allá. Reescribió el preámbulo del proyecto con sarcasmo y expuso lo absurdo. En lugar de nosotros, el pueblo, utilizó nosotros, los multimillonarios. En lugar de buscar el bien común, el texto promovía la enfermedad, el endeudamiento y la concentración de poder en manos que no representan a nadie, salvo a sí mismas. ¿Y cuál fue la reacción de Donald Trump ante el colapso? Como siempre, un espectáculo. En lugar de corregir el rumbo, fingió confianza. Invitó a 13 parlamentarios a una sesión de fotos en el Salón Oval. Repartió obsequios autografiados, posó con sonrisas vacías y se comportó como si el destino de millones de personas no estuviera en peligro. Mientras tanto, los diputados que antes habían expresado sus dudas sobre el proyecto pasaron a defenderlo con discursos vergonzosos. Uno de ellos declaró, en tono patético, que no somos cobardes, tratando de disimular la rendición moral con bravuconerías. Derek Van Orton, representante del estado de Wisconsin, intentó justificar su postura diciendo que representaba a 800,000 personas, ignorando el hecho de que solo estaba beneficiando a un multimillonario de su distrito, mientras dejaba sin asistencia a 150,000 votantes. Uno por uno, los republicanos se iban desenmascarando, y los demócratas no perdieron la oportunidad. Comenzaron a nombrar a los responsables, mencionaron distritos, votos, consecuencias. Convirtieron cada apoyo al proyecto en una marca de infamia que se recordaría en las urnas de 2024. Sabían que la gente estaba prestando atención. Sabían que el dolor causado por esos votos tendría rostros, nombres y represalias políticas. No había excusa técnica, no había forma de culpar al otro bando. La verdad era innegable. La votación no se pospuso por obstrucción de los demócratas. Se pospuso porque los republicanos no estaban preparados, porque fueron sorprendidos en el error, porque estaban tan obsesionados con los caprichos de Trump y los intereses de los multimillonarios que ni siquiera se molestaron en revisar el propio texto. Y eso no fue solo un error de procedimiento, fue un colapso ético, y Estados Unidos lo vio todo.
en directo, en cadena nacional, sin editar. Si has llegado hasta aquí y crees que este tipo de verdad debe difundirse, dale a me gusta ahora. Así el vídeo llegará a más personas que también están hartas de ser manipuladas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí sacamos a la luz lo que ellos quieren mantener en la sombra. Tu presencia aquí marca la diferencia. Y esto solo ha sido el principio. Lo que se vio en esa sesión plenaria no fue simplemente un fallo burocrático. Fue la brutal exposición de un sistema legislativo a la deriva, impulsado por presiones políticas apresuradas, por un culto ciego a Donald Trump y por un abismo cada vez mayor entre los parlamentarios republicanos y la realidad concreta de los ciudadanos comunes. Cuando la base conservadora se dio cuenta de que había entregado en bandeja a la oposición una justificación legítima para invalidar todo el proyecto de ley, ya era demasiado tarde. El intento de contención se produjo en forma de discursos inflamados, ironías vacías y ataques nerviosos, reacciones desesperadas de quienes perdieron el control narrativo ante las cámaras. Pero la imagen del fracaso ya había quedado inmortalizada. La cobertura de la prensa fue continua. Expertos en derecho y política señalaron las evidentes deficiencias del texto legislativo. Los técnicos llamaron la atención sobre los peligros operativos que entrañaban los pasajes mal redactados. Y lo más importante, el público, el que paga impuestos, depende de las políticas públicas y sostiene los costes de la maquinaria. Lo vio todo, sin maquillaje, sin intermediarios, sin filtros. Vio la magnitud de la irresponsabilidad de quienes afirman actuar en su nombre. La crisis no hizo más que agravarse a medida que se difundían los detalles del contenido de la propuesta. Sitios web independientes, plataformas digitales y grandes medios de comunicación comenzaron a revelar los impactos concretos de lo que la bancada republicana, bajo las órdenes de Trump, quería aprobar a toda prisa. Se hizo innegable que los recortes en Medicaid no eran puntuales ni de emergencia. Se trataba de una decisión estratégica, desmantelar el sistema público de salud como derecho constitucional y convertirlo en un privilegio inestable, sujeto a criterios políticos. Alrededor de 17 millones de ciudadanos estadounidenses perderían el acceso a sus planes de salud, no por incumplimiento, no por fallos en el proceso, sino porque el gobierno optó de manera deliberada por excluir a estas personas del pacto mínimo de atención. La crueldad aumentaba con los recortes en el SNAP, el programa de ayuda alimentaria. Aproximadamente 42 millones de ciudadanos, entre ellos niños, ancianos y trabajadores pobres, se verían directamente afectados. Las imágenes de estantes vacíos, colas en los bancos de alimentos y familias desesperadas volvieron a los titulares, no como una hipótesis futura, sino como una realidad a punto de repetirse. Era una tragedia social con firma institucional, un desmantelamiento autorizado, respaldado por una cúpula política cada vez más desconectada de la base que la eligió. Y, por si fuera poco, al mismo tiempo que recortaban los derechos de los más vulnerables, los mismos congresistas se apresuraban a mantener intactas las exenciones millonarias concedidas a quienes ya ocupan la cima de la pirámide económica. La contradicción era grotesca. Mientras padres y madres luchaban por conseguir comida, los magnates recibían protecciones fiscales. Mientras las clínicas populares cerraban sus puertas, los propietarios de aviones privados celebraban nuevas ventajas fiscales. El Congreso se había convertido en un escenario explícito de desigualdad institucionalizada. Y el papel de Trump en esta trama no fue el de un líder preocupado, fue el de un incendiario.
En lugar de contener los daños, corregir el rumbo o escuchar las advertencias, intensificó el caos, con declaraciones provocativas, manipulación emocional de su base y escenificaciones mediáticas que parecían más un reality show que una responsabilidad de Estado. La visita de los parlamentarios republicanos al Salón Oval se volvió viral como una broma nacional. Allí estaban representantes electos, sonriendo como fans en busca de obsequios, gorras autografiadas y selfies. Eso no era articulación política, era encantamiento estratégico. Trump usaba su carisma tóxico como arma. Transformaba el ego de los congresistas en moneda de cambio. Prometía cargos, eventos, acceso, todo a cambio de obediencia absoluta. Y el plan funcionó. Muchos de los que inicialmente mostraron reservas sobre el contenido del proyecto dieron marcha atrás, se sometieron, comenzaron a repetir, sin variaciones, los discursos oficiales preparados por los asesores del gobierno. La autenticidad desapareció. La independencia parlamentaria se evaporó. La representación popular se convirtió en una caricatura. Por otro lado, los demócratas endurecieron su posición. Era hora de hacer algo más que protestar. Era el momento de registrar, de marcar nombres, de traducir las decisiones en rostros, territorios y estadísticas. Cada voto en contra de la salud y la alimentación se convirtió en objeto de denuncia nominal. Citaron casos concretos. Recordaron que Rob Breahan representaba a una región en la que 30,000 personas perderían el acceso a Medicaid, que Scott Perry tendría 40,000 familias directamente afectadas por la reducción del SNAP. Era una ofensiva quirúrgica, sin abstracciones, sin excusas. La polarización no se limitó a la Cámara. En el Senado, la batalla fue aún más clara. Los demócratas presentaron una enmienda sencilla: aumentar los impuestos solo sobre los ingresos superiores a $10 millones al año, una medida que solo afectaría a una ínfima minoría de ciudadanos. La propuesta, que revertiría la tributación al nivel de los tiempos de Bill Clinton y Barack Obama, fue rechazada sin debate. Los republicanos prefirieron proteger a los ultrarricos antes que renunciar a un solo punto porcentual. El rechazo no se debió a la cautela económica, se debió al dogma ideológico. Una postura clara entre el privilegio de los millonarios y la supervivencia de la mayoría. Los que ostentan el poder eligieron lo primero, y el ruido de los votos, ese día, fue más que burocrático. Sonó como una alarma, como un llamamiento a la conciencia nacional. La política estadounidense estaba volviendo a un modelo medieval de castas, donde unos pocos lo tienen todo y muchos no tienen nada. Y el texto que Trump presionaba para que se aprobara revelaba su verdadera esencia: una plataforma de concentración de ingresos, de militarización fiscal, de destrucción de la cohesión social. Un proyecto para exhibir fuerza, aunque le costara la dignidad a millones. Un trofeo para alimentar su culto a la personalidad. Afuera, la indignación se extendió como el fuego en un campo seco. Asociaciones civiles, médicos, profesores, sindicatos, iglesias, padres, pacientes, todos comenzaron a manifestarse. Las redes sociales se convirtieron en repositorios de relatos conmovedores, de padres que dependían del SNAP para alimentar a sus hijos, de mujeres que utilizaban Medicaid para tratar el cáncer, de trabajadores que se enfrentaban a enfermedades crónicas con la ayuda del Estado, y ahora estaban al borde del abandono. Aún así, los republicanos seguían alegando que actuaban por el bien de la nación. Hablaban de contención de gastos, mientras aprobaban amnistías fiscales para los conglomerados. Evocaban la meritocracia, mientras ignoraban las barreras estructurales que impiden a millones competir en igualdad de condiciones. Prometían justicia,
mientras perpetuaban las injusticias. Trump, protegido por su aparato de distracciones, seguía posando de héroe. Ignoraba solemnemente el hecho de ser el responsable directo del colapso. Fue él quien forzó el calendario. Fue él quien exigió prisa. Él fue quien despreció las audiencias públicas, los análisis técnicos y las sugerencias de mejora. El error de procedimiento dejó al descubierto una herida más profunda: la bancarrota ética de un liderazgo que ya no gobierna para el pueblo, sino para sí mismo. Y los demócratas, atentos, se dieron cuenta de que se encontraban ante una oportunidad única. Un momento de ruptura, una oportunidad para volver a conectar la política con la verdad. Vieron que la sociedad estaba en alerta, que había sed de justicia, que el pueblo quería ser escuchado y que tal vez, con valentía, fuera posible reconstruir un pacto real. Pero también entendieron que el cambio exigiría algo más que indignación. Necesitaría participación, movilización, de voto informado, de presencia activa y, sobre todo, de memoria. Porque lo que ocurrió en ese pleno no puede barrerse bajo la alfombra. Debe ser recordado, registrado, llevado a las urnas. La historia no solo se escribe con acciones, sino también con silencios, con ausencias, con los nombres de quienes cruzaron los brazos mientras el país sangraba. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes que algo está mal, que este modelo no te representa. Entonces comenta aquí abajo: no me siento representado, pero no me voy a quedar callado. Copia, pega, deja tu huella. Cada comentario es una semilla de resistencia, cada palabra escrita es un paso hacia un país más justo, y tal vez sea precisamente tu voz la que marque el comienzo del cambio. El silencio que se apoderó del pleno tras el fracaso de la votación no tenía nada de pacífico. Era el silencio incómodo de la vergüenza, de la exposición pública, de la constatación de que el escenario del poder se había convertido en un espectáculo de incompetencia. Cada parlamentario republicano, sentado allí, sabía que había sido desenmascarado. Sabía que la imagen de competencia que tanto habían intentado mantener se había desmoronado ante toda la nación. Ya no había ningún argumento capaz de encubrir el error, el amateurismo, la sumisión ciega a los intereses de Trump y de los multimillonarios financiadores que dictan su agenda. Muchos regresaron apresuradamente a sus estados de origen, tratando de minimizar los daños. Redactaron comunicados genéricos, buscaron excusas endebles, atribuyeron el fracaso a sus subordinados, a la oposición, incluso a problemas técnicos en la impresión. Pero la verdad ya había salido a la luz, y una vez revelada, no vuelve a la oscuridad. Circula, se difunde. La prensa local comenzó a hacer preguntas que ya no podían ignorarse. Los ciudadanos de a pie acudieron a las audiencias públicas con carteles en las manos, con indignación en sus rostros, con preguntas que ya no cabían entre bastidores. La crisis institucional se extendió del pleno a los barrios, de los titulares a las conversaciones familiares. Y con ello, algo nuevo comenzó a brotar. Un impulso popular que no obedece a los partidos. Un levantamiento nacido de la supervivencia. Personas de diferentes creencias, historias y regiones comenzaron a preguntarse cómo habíamos llegado a ese punto. ¿Cómo es posible que, en el siglo XXI, el gobierno federal considere recortar el acceso a la alimentación y la salud, mientras preserva los privilegios de una minoría millonaria? ¿Cómo aceptar que el Congreso falle en proteger a los niños enfermos, pero nunca falle en blindar las herencias? ¿Cómo explicar que quien habla de libertad es el mismo que intenta aprisionar al pueblo en la escasez? Esta inquietud colectiva comenzó a corroer el barniz de la retórica republicana. Los discursos preparados, que antes convencían con facilidad, ahora sonaban vacíos. Las declaraciones sobre responsabilidad fiscal
eran recibidas con desconfianza por quienes necesitan pagar el gas a plazos o ahorrar en las comidas. La defensa de la meritocracia ya no se sostenía ante aulas hambrientas y pasillos de hospitales abarrotados. Y en este contexto, Donald Trump dejó de ser solo una figura controvertida para convertirse en el símbolo de un modelo de gobierno insensible, concentrador y autoritario. El documento debatido en el Congreso no era solo un documento técnico mal elaborado, era el reflejo del modo de operar del trumpismo. Prisa en lugar de planificación, espectáculo en lugar de diálogo, brutalidad disfrazada de eficiencia. Una política en la que la empatía se considera una debilidad, en la que los más ricos son tratados como intocables y los más pobres como desechables. El estallido de furia de Trump al saber que su proyecto había sido desacreditado públicamente no fue un hecho aislado. Fue el reflejo de un patrón, la incapacidad de lidiar con los límites, con la verdad, con la pérdida de control. Esta vez perdió el control de la narrativa, perdió el monopolio del guión, perdió incluso la seguridad de su base electoral, que comenzó a preguntarse si realmente vale la pena seguir a alguien dispuesto a empujar a millones al abismo en nombre de las ganancias de unos pocos. Y cuando incluso los seguidores comienzan a desconfiar, no hay gorra firmada ni pose en el Salón Oval que pueda recuperar lo que se ha roto. La grieta ha comenzado y se está extendiendo. Los demócratas se dieron cuenta de ello y comenzaron a moverse con precisión. Abandonaron los discursos genéricos y pasaron a la acción calculada. Liderados por nombres como Jim McGovern, Alexandria Ocasio-Cortez y Jamie Raskin, comprendieron que el momento exige más que denuncias. Exige persistencia, exige estrategia y, sobre todo, exige valentía. Valentía para desafiar un sistema multimillonario de desinformación. Valentía para señalar directamente a los culpables. Valentía para decir que el rey está desnudo y que el pueblo está pagando la factura. Empezaron a cartografiar los distritos más afectados. La magnitud del daño ya no era una disputa partidista, era una disputa por la vida, por la dignidad. Y en esa conexión directa con la vida cotidiana de las personas, construyeron un nuevo lenguaje político, uno que habla de carne, de hueso, de urgencia, uno que dice claramente: quien vota en contra de su comida, en contra de sus medicamentos, en contra de sus hijos, no merece su apoyo. La respuesta del gobierno de Trump vino con el guión de siempre: reacciones agresivas, acusaciones genéricas, intentos de desviar la atención hacia temas superficiales, ataques a la prensa, pero ninguna de estas maniobras fue suficiente para contener la marea de esclarecimiento. Porque cuando la verdad se arraiga en la experiencia concreta de la población, florece por sí sola. No necesita portavoz, basta con mirar a nuestro alrededor. Y la verdad era devastadora. El proyecto representaba un intento frío y calculado de sacrificar a la población más vulnerable para garantizar los privilegios de los ultrarricos. Era más que una propuesta técnica. Era una declaración ideológica, un manifiesto de desprecio institucional, una señal de que el gobierno no ve al pueblo como sujeto de derechos, sino como un obstáculo que hay que gestionar. Y cuando esto sale a la luz en horario de máxima audiencia ante las cámaras, con cada detalle expuesto por parlamentarios que aún tienen un compromiso público, ya no hay vuelta atrás. El daño está hecho. La máscara ha caído, el proyecto se ha podrido ante los ojos de todos, y lo que queda ahora es lo que tú, ciudadano, contribuyente, padre, madre, joven, anciano, vas a hacer con ello. Por muy lejano que parezca, todo esto atraviesa tu vida cotidiana, está en el centro de salud.
está en la merienda escolar, está en el valor de la factura de la luz, está en lo que sobra o no sobra a fin de mes. Está en la elección entre pagar el alquiler o comprar los medicamentos. Está en el bolsillo y en el corazón. Y tú tienes, sí, una herramienta poderosa. Puedes compartirla, puedes comentar, puedes convertir ese contenido en combustible para la conversación, la decisión, el cambio. Porque mientras ellos intentan convencerte de que solo eres un espectador, la verdad es que tú puedes con todo. Puede convertirse en voto, puedes convertirte en una idea, puedes convertirte en una dirección, pero eso comienza con un gesto, con una elección. Si esta denuncia te ha hecho ver lo que hay detrás de las cortinas del Congreso, entonces suscríbete ahora al canal. Aquí no tenemos compromisos con ningún partido, ni intereses ocultos. Aquí investigamos. Aquí mostramos lo que ellos intentan ocultar, y tú eres parte de ello. Ya no es momento de solo mirar. Es hora de actuar, de formar parte, de ocupar el espacio que te corresponde por derecho, porque la política no se trata de siglas, se trata de personas, se trata de justicia, se trata del futuro, y si quienes están en el poder lo han olvidado, entonces nosotros lo recordaremos todos los días, con cada video, con cada voz, hasta que nadie más se atreva a ignorar la fuerza de quienes realmente construyen este país. Si estás cansado de que te traten como si fueras invisible, este espacio es tuyo. Dale a me gusta, comenta, comparte, porque tu voz cuenta, tu presencia transforma, y juntos podemos llegar mucho más lejos de lo que ellos se atreven a imaginar.